Muy bien, teniendo en cuenta este primer nivel, subo al nivel superior, que sería nivel 2. Le digo grupos, copiar de otro grupo, toco el primer nivel y todo lo que tenía en el piso 1 o en el nivel 1 pasa al nivel 2. Y luego lo hago en el nivel 3, que aquí simplemente vuelvo a generar la viga, lo voy a repetir, sería 40 de ancho, 50 de alto, y simplemente aquí, ubicándome en la parte de centro, completaría mis vigas. Aquí estaríamos completando. Igualmente hacemos la losa. Y tendríamos ya la estructura, que es la misma que les había presentado al inicio. Fíjense que nos tardamos pocos minutos en generar esta estructura, que realmente es bastante sencilla. Bien. Esta estructura tiene las cargas, tiene una altura de 3.5 metros entre nivel, tiene las vigas de 40 por 50, las columnas de 50 por 50. ¿Y qué deberíamos hacer ahora? Definir una serie de configuraciones generales antes de correr la estructura y también definir la acción sísmica. Entonces, ahí es donde vamos. Ahora, a obra, datos generales. Y fíjense que estando aquí en datos generales, yo decido utilizar la norma sísmica que quiera. Ejemplo. Supongamos que quiero utilizar la NCR10, la de Colombia. Marco Colombia y tengo entonces acción sísmica en X, acción sísmica en Y, el método dinámico o estático equivalente, la definición del espectro, ¿verdad? Todo lo que sería la definición del espectro. Tendría los parámetros de cálculo, el sistema estructural, si es una geometría regular o irregular, la tipología de la estructura, la zona sísmica, la microzonificación sísmica, que en este caso aplica para la NCR10, en función a la zona que estaría involucrado la acción sísmica, y vería incluso el espectro elástico de cálculo, que estaría dividido después por el factor de reducción de respuesta. O sea que en realidad es bastante simple. De hecho, se aplicó, por ejemplo, la de Venezuela, igual, método dinámico, estático, parámetros de cálculo, el valor de reducción de respuesta en función del sistema estructural, el tipo de terreno, que sería el tipo de suelo, igualmente la tipología, la zona, el grupo que va asociado al nivel de importancia y también tendría el espectro de cálculo. Y si busco Perú, que es el objeto de este seminario, diría método dinámico. Sabemos que hay un método estático, acción sísmica en X y en Y, la definición del espectro según norma o especificado por el usuario. Si queremos aplicar la última norma E030 que acaba de salir, que acaba de estar publicada, digamos, en su última versión y que todavía no está incluida en el CIPE, pero que en los próximos días ya estará incluida porque se está actualizando el software con esta última norma, habría que introducir el espectro manualmente. Eso implica dar valores de periodos y valores de aceleración no dividido entre R. O sea, valores, digamos, aquí se introduce el espectro elástico. Entonces, periodos y aceleraciones. Esto quedaría aquí por valores y lo tomaría el programa para hacer el análisis. Porque sería un espectro de usuario. Cuando ya esta norma esté actualizada en CIPECAD, simplemente le decimos según norma. Yo para este ejemplo voy a utilizar
la norma que ya está incluida en esta versión en CPCAD. Parámetros de cálculo. La fracción de sobrecarga de uso, en este caso, punto 5, que sería la parte que se asocia a la carga variable para transformarla a masa. El coeficiente de reducción, por ejemplo, el R, fíjense que nos dice que para hormigón armado, pórticos, el valor en estructuras regulares sería 8. La geometría en altura es regular. Aquí me dice que si el valor del cortante dinámico total en la base obtenido después de realizar la combinación modal no puede ser menor que el 80% del corte estático para estructuras regulares y el 90% del corte basal estático para estructuras irregulares, de acuerdo al artículo 11 de la norma. Tendría la zona sísmica, voy a dejar la zona 3. La altura del edificio, 10.5, pues a partir de esta altura el programa va a calcular el periodo estático, que conocemos como TSUA, es la altura entre 35, para estructuras que sean solamente de pórticos, y que esto permitirá obtener el corte estático con el que se compara luego contra el corte dinámico. El tipo de suelo, que lo mantenemos como suelo intermedio. La categoría del edificio, a nivel de importancia, vamos a ponerle tipo B. El número de modos de vibración. Recuerden que como es un análisis dinámico, hay n grados de libertad y n modos, y de todos estos modos de vibración nos interesa que se alcance más del 90% de la masa participativa. Fíjense, 90%. En cada dirección se consideran aquellos modos de vibración cuya suma de masas efectivas sea por lo menos el 90% de la masa de la estructura. Pero deberá tomarse en cuenta por lo menos los 3 primeros modos predominantes en la dirección de análisis. Le puedo decir según norma, o que al menos alcance, como suelo hacerlo yo, un 95% para no estar tan al límite de la norma. Aquí le digo que verifique la condición de cortante basal, le pongo precisamente según norma, y tengo todos los parámetros. Ahora bien, esto es objeto de revisión del ingeniero que debe saber qué está haciendo. Está claro que si vamos a hacer un análisis sísmico en una edificación, en cualquier programa, debemos estar conscientes de las diferencias que hay de un análisis dinámico modal a un estático, de qué implica la fracción de uso, de cómo son las zonas sísmicas, de cuándo una estructura regular es irregular, qué implica el factor de reducción de respuesta, en fin. Todo lo que aquí me va preguntando el CPCAD, yo debo tenerlo claro como ingeniero que estoy haciendo el análisis estructural. Lo que estoy exponiendo en esta presentación es que toda la información está de forma explícita aquí, porque la mayoría de estos signos de interrogación me van guiando para yo tener claro toda su aplicación. Aquí estaría el espectro de cálculo, que luego se dividirá entre 8, que sería el factor de reducción de respuesta, para aplicar el espectro inelástico. Le doy a aceptar y ya estaría aquí aplicada la norma técnica E.030 del Perú, así como puede haber aplicado cualquier otra. Porque en realidad la predicción sísmica es prácticamente similar en todas las normas. En este caso estamos considerando que la estructura es regular. No parecerá presentar mayores problemas de irregularidad, pero bueno, habría que en tal caso hacer algunos cálculos para saber si sufriera alguna irregularidad. Como estamos teniendo las mismas vigas, las mismas columnas, y no hay mayor cambio geométrico, no habría por qué calificarla como irregular. Bien. Y en este primer análisis no estamos tomando en cuenta los elementos, digamos, no estructurales. No estamos involucrando, por ejemplo, por ahora, lo que sería la tabiquería, por ejemplo. Pero pudiéramos incorporarla si fuese el caso. Fíjense que yo le pudiera decir al programa elementos constructivos y pudiera decirle que quiero que interactúen con la estructura
y por lo tanto, digamos que puedo incorporar el efecto que le generaría la tabiquería a la rigidez de la estructura. Aquí incluso puedo utilizar efectos de amplificación de esfuerzos por planta, porque entendiendo que cuando hay irregularidades, las normas nos indican aplicar factores de mayoración de carga en esos pisos, como una especie de penar, que en ese nivel hay irregularidad, como por ejemplo puede ser el entrepiso débil o el entrepiso blando. Entonces el programa nos permite aquí definir por nivel factores de amplificación para cortantes y momentos. Aquí en interacción con la estructura, y aquí no se considera. Por ahora no lo voy a considerar. Voy a decir no considerar porque no estoy en este caso aplicando esta consideración en el análisis.